Hola, muy buenas. Mi nombre es Hepzibah. Yo voy a representar al grupo número 2. A nosotros vamos a hablarles acerca de la actividad número 6 en farmacotoxicología, las exposiciones. Comenzaremos con la toxicidad de los fármacos antiinfecciosos. La toxicidad de fármacos son todos aquellos efectos en un tejido u organismo vivo que pueden deberse a una sobredosificación o a una alteración del metabolismo o incluso a la excreción del medicamento como efecto acumulativo. ¿Qué son los medicamentos antiinfecciosos? Se le conoce como medicamento antiinfeccioso a todas aquellas medicinas que funcionan para prevenir o tratar infecciones, incluyendo medicamentos antibacterianos, antivirales, antifúngicos y antiparasitarios. ¿Por qué son tan importantes los medicamentos antiinfecciosos? Número 1, porque son para tratar infecciones menores con mayor frecuencia a curar muchas enfermedades infecciosas graves como neumonía o tuberculosis. Número 2, se realizan procedimientos de rutina y cirugías complejas como cesáreas o reemplazos de articulaciones que conllevan un riesgo de infección grave. Como número 3, para dar tratamiento inmunosupresores vitales como quimioterapia a personas con cáncer. Y número 4, es alarmante que muchos medicamentos antiinfecciosos estén perdiendo su eficacia debido a la resistencia de los antimicrobianos. Dentro del grupo de las cefalosporinas, el mayor consumo se obtuvo en la primera generación, seguida de la ceftriaxona. La cefalosporina de tercera generación pudiéndose observar bajo consumo de la segunda generación. Respecto al grupo de las penicilinas semisintéticas con surfactant constituyen prácticamente la totalidad del consumo del grupo. Similar situación se observa en el grupo de las quinolonas, donde el consumo de la ciprofloxacina es notoriamente predominante. La toxicidad de las sulfonamidas. Las sulfonamidas fueron los primeros agentes quimioterapéuticos efectivos utilizados sistémicamente para la prevención y cura de infecciones bacterianas en humanos. Las sulfonamidas son derivados de la paraminobenzosulfonamida y son congéneres de PABA. La mayoría de ellos son relativamente insolubles en agua, pero sus sales de sodio son muy solubles. Los prerequisitos estructurales mínimos para la acción antibacteriana están incorporados en la sulfonilamina en sí. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Las sulfonamidas son unos inhibidores competitivos de dihidropteroato sintasa, la enzima bacteriana responsable de la incorporación de PABA en el ácido dihidropteroico, el precursor inmediato del ácido fólico. Los microorganismos sensibles son aquellos que deben sintetizar su propio ácido fólico. Las bacterias que pueden usar folato perforando lo que es no se ven afectadas. Las sulfonamidas administradas como agentes únicos son bacteriostáticas. Esto quiere decir que los mecanismos de defensa celular y humoral del huésped son esenciales para la erradicación final de la infección. La toxicidad es selectiva para las bacterias porque las células de mamíferos requieren ácido fólico. Preformando no pueden sintetizarlo y por tanto son insensibles a los fármacos que actúan mediante este mecanismo. Pero en sí entonces hablemos de las sulfonamidas. ¿Qué toxicidad presenta? La toxicidad se debe a que el medicamento se encuentra en cantidades superiores a las que pueden ser manejadas fisiológicamente por el organismo, ya sea por excesiva dosificación o por el deterioro del metabolismo, y o por la eliminación del fármaco por insuficiencia hepática o renal. Las sulfonamidas y el aciclovir pueden cristalizar los túbulos renales, causando una insuficiencia renal aguda. Las sulfonamidas también pueden llegar a bloquear la secreción tubular de creatinina y aumentar su valor plasmático sin alterar la tasa de filtración glomerular. Además, las sulfonamidas producen pancreatitis a través de mecanismos inmunológicos y un efecto tóxico directo. Pentamidina y tetraciclina producirán pancreatitis por acumulación de un metabolito tóxico. Además de esto, también el síndrome de Stevens-Jones puede evolucionar a necrólisis epidérmica tóxica, aumentando la mortalidad hasta un 30%. Las sulfonamidas son las más frecuentes asociadas con lo que es la necrólisis epidérmica tóxica. A pesar de no haber sido demostrado los beneficios de la terapia con corticosteroides, a menudo se utilizan para el tratamiento. El trimetoprim más sulfamethoxazol. La toxicidad y reacciones adversas del trimetoprim. Esta lo que hace es inhibir la dihidrofolato reductasa bacteriana, la cual es una enzima de las que inhiben las sulfonamidas en la misma biosecuencia sintética. La combinación de trimetoprim con sulfamethoxazol fue un avance importante en el desarrollo de agentes antimicrobianos, clínicamente efectivos y sinérgicos.
En gran parte del mundo, la combinación del trimetoprim con sulfametoxazol se conoce como cotrimoxazol. Además de su combinación con sulfametoxazol, el trimetoprim está disponible como una preparación de una sola entidad. El trimetoprim o sulfametoxazol no debe usarse para tratar la faringitis estreptocócica porque no erradica al microorganismo. Y el trimetoprim es eficaz para las exacerbaciones agudas leves de lo que es la bronquitis crónica. Bueno, hablando ya del trimetoprim, se puede extender una toxicidad de puede extender la toxicidad de las sulfonamidas, perdón, ya que el margen entre la toxicidad para las bacterias y para los humanos puede ser relativamente estrecho cuando el paciente tiene deficiencia de folato. En tales casos, el trimetoprim o sulfametoxazol puede causar o precipitar lo que es la megaloblastosis, leucopenia o la trombocitopenia. Las reacciones hematológicas incluyen lo que es anemias, trastornos de la coagulación, granulocitopenia, agranulocitosis, púrpura de Henoch-Schönlein y sulfhemoglobinemia. Según los informes, el trimetoprim o sulfametoxazol causa hasta 3 veces más reacciones dermatológicas que el sulfisoxazol. Solo 5.9 frente a un 1.7%. Se ha observado ictericia leve y transitoria y parece tener las características histológicas de la hepatitis colestásica alérgica. La alteración permanente de la función renal puede seguir al uso del trimetoprim o sulfametoxazol en pacientes con enfermedad renal debido a la cristaluria del sulfametoxazol. Debe alentarse la ingesta de líquido liberal para diluir la orina durante la terapia. Con el tratamiento de dosis alta puede observarse un aumento en la creatinina sérica sin disminución en la tasa de filtración glomerular debido a la inhibición de la secreción de creatinina por el trimetoprim. También se puede observar la hipercalemia, ya que el trimetoprim tiene una estructura similar a los diuréticos ahorradores de potasio como el triamtereno. Los pacientes con VIH con frecuencia tienen reacciones de hipersensibilidad al trimetoprim o sulfametoxazol, síndrome de Stevens-Jones, síndrome de Sweet e infiltrados pulmonares. Se han establecido protocolos de desensibilización rápida y lenta para pacientes intolerantes a la terapia necesaria médicamente. Reacciones adversas en sí son bastante raras, pero se han descrito casos incluso de muertes secundarias al desarrollo del síndrome de Stevens-Jones en pacientes tratados con trimetoprim o sulfametoxazol. También se han descrito discrasias sanguíneas que se manifiestan como agranulocitosis, leucopenia, neutropenia, anemia plástica, pancitopenia y anemia hemolítica en casos de deficiencia de G6PD. En caso de desarrollarse cualquiera de estos síndromes, el tratamiento con trimetoprim se debe de interrumpir inmediatamente. Las discrasias sanguíneas son más frecuentes en aquellos pacientes con SIDA. Otras reacciones adversas descritas son mareos, vértigos, cefalias y algunas otras alteraciones que son menos frecuentes del sistema nervioso central. La mayor parte de estos efectos adversos desaparecen espontáneamente al discontinuar el tratamiento. En muy raras ocasiones, las sulfonamidas, incluyendo el trimetoprim sulfametoxazol, producen reacciones adversas sobre el tracto respiratorio. Sin embargo, se han descrito algunos casos de tos, disnea e infiltrados pulmonares en pacientes tratados con trimetoprim o sulfametoxazol. Toxicidad de los antibióticos beta-lactámicos. Los antibióticos beta-lactámicos, cuyo mecanismo de acción es la inhibición de la última etapa de la síntesis de la pared celular bacteriana, constituyen la familia más numerosa de antimicrobianos y la más utilizada en la práctica clínica. Se trata de antibióticos de acción bactericida lenta con actividad dependiente del tiempo, que en general tienen una buena distribución y escasa toxicidad. Su toxicidad en líneas generales es baja, residiendo fundamentalmente en problemas gastrointestinales. Su espectro se ha ido ampliando a lo largo de los años por la incorporación de nuevas moléculas con mayor actividad frente a los bacilos gram negativos, pero la progresiva aparición de resistencias adquiridas ha limitado su uso empírico y su eficacia en determinadas situaciones. La clasificación es que el espectro de los beta-lactámicos incluye bacterias gram positivas, gram negativas y espiroquetas, las cuales no son activos sobre el microplasma, sobre estos carecen de pared celular ni sobre bacterias intracelulares como la clamidia y la rickettsia. La resistencia natural de las microbacterias se debe a la producción de beta-lactamasas, probablemente unida a una lenta penetración por las características de la pared. Se pueden clasificar en 4 grupos diferentes. Tenemos lo que son las penicilinas, las cefalosporinas, los monobactámicos y los carbapenemes. El espectro de los beta-lactámicos incluye bacterias gram positivas, gram negativas y espiroquetas, ya lo habíamos mencionado.
los cuales no son activos sobre los micoplasmas porque estos carecen de pared celular, como ya les había comentado, y aquí los clasificamos en los grupos de las penicilinas, las cefalosporinas, los monobactámicos y los carbapenemes. Estos tienen cierta acción irritativa sobre el lugar de administración, ya que pueden causar, o mejor dicho, suelen causar gastritis si se administran por vía digestiva. Provocan dolor en el área de la inyección, si es intramuscular. Es un típico de los preparados inyectables de las benzilpenicilinas. A todos, siempre que vamos al médico, por ejemplo, y que nos dicen que nos van a poner una penicilina, hacemos cara de que ya sabemos que es dolor fijo. O también causan lo que es flebitis. La flebitis es como una hinchazón en el área donde se ha inyectado. Otro efecto secundario habitual es la disbacteriosis, la cual consiste en la colonización y superinfección por parte de bacterias endógenas resistentes u hongos que se pueden manifestar en forma de trastornos digestivos como diarrea, flatulencias o en el caso vaginal como la candidiasis vaginal. Toxicidad de los aminoglucósidos. En sí, ¿qué es un aminoglucósido? Los aminoglucósidos son aquellos medicamentos neurotóxicos que poseen un potencial tóxico renal y óptico, los cuales son capaces de provocar un bloqueo neuromuscular. La nefrotoxicidad se presenta en 5 a 25% de los pacientes y es raro que se lleve a diálisis. Se expresa por lo común mediante una insuficiencia renal no oligúrica. Los aminoglucósidos, que abarcan familias de antibióticos como la streptomicina, neomicina, kanamicina, gentamicina, espectinomicina, etcétera, se unen a los fosfolípidos de membrana del ribete en cepillo por interacción entre los grupos catiónicos del antibiótico y los aniónicos de los fosfolípidos, lo que altera la permeabilidad de la membrana y libera las enzimas lisosómicas. Los aminoglucósidos parece que interaccionan de forma reversible con los iones de calcio al disputarles los lugares de unión en las membranas excitables, interfiriendo con los procesos de excitación y excreción. También parece que la toxicidad de los aminoglucósidos en otros tejidos, como en oído interno y riñón, es consecuente a una perturbación de los fosfolípidos de la membrana, producido por la competencia de estos antibióticos por el calcio. Esto fue descubierto por Adams y Parker en 1982. Entonces, ¿qué provoca la toxicidad de los aminoglucósidos? Provoca lesión de ambos nervios auditivos, causan nefropatías tóxicas directas, el túbulo proximal, síndrome de Fanconi, insuficiencia renal aguda, reducción del GPR, el neuroepitelio es lesionado a veces de forma irreversible, los aminoglucósidos afectan tanto las estructuras cocleares como las vestibulares y tienen efectos nocivos de los compuestos ototóxicos, incluidos los aminotóxicos, aumentan con el ruido y producen sordera. La toxicidad de los macrólidos, especialmente la cardiotoxicidad. La toxicidad de los macrólidos, primero vamos a hablar qué es un macrólido. El macrólido se encarga de inhibir la síntesis proteica mediante la unión a la subunidad ribosomal 50S, inhibiendo la translocación del aminoácido ARNT, aumentando la duración del potencial de acción, aumentan el mayor de riesgo de torsión de puntas y muerte, riesgo de toxicidad por acumulación de los sustratos enzimáticos. Son fármacos que pueden llegar a generar trastornos gastrointestinales, náusea, vómito, diarrea, dolor intestinal. Además, son relacionados con la dosis en la mayoría de los animales y en el hombre. Disminución de la excreción de digoxina, producen nefritis intersticial aguda, pero con una incidencia inferior al 1%. Esta es más considerable que las cefalosporinas de primera generación, pero con el resto es muy poco probable. La toxicidad de la ciclovir y los análogos nucleosídicos. La toxicidad de la ciclovir y los análogos nucleosídicos, estos se encuentran en una clase de medicamentos antivirales llamados análogos nucleosídicos sintéticos. Actúan de manera de que detienen la propagación del virus. Por ejemplo, el aciclovir se usa para reducir el dolor y acelerar la curación de las heridas o ampollas en las personas que tienen varicela, herpes zóster, culebrilla, que es una erupción cutánea que puede producirse en las personas que han tenido varicela, y en aquellas que tienen por primera vez o que vuelven a tener brotes de herpes. Presentan toxicidad maternal, inflamación como nefritis tubulointersticial y glomerulonefritis, producen cristales intratubulares que obstruyen las vías renales y aumentan el riesgo de falla renal aguda.
Los inhibidores de la transcriptasa inversa, los análogos de nucleósidos, sus siglas ITIAN, son componentes esenciales de la targa, constituyendo habitualmente 2 de los 3 fármacos que componen un tratamiento eficaz. En cuanto a la toxicidad específica del Lusitian, es necesario destacar la producción del daño mitocondrial, ya que las mitocondrias son los orgánulos celulares clave en la producción de energía en forma de adenosintrifosfato, o sea, el ATP. Adicionalmente, están implicadas en otras funciones biológicas. La alteración de la función mitocondrial, ya sea hereditaria o adquirida por mutaciones espontáneas del ADN mitocondrial o por toxicidad, dará lugar a diversos casos, cuadros clínicos. Los efectos adversos más graves relacionados con la toxicidad mitocondrial son la acidosis láctica y la pancreatitis. Toxicidad de los fármacos antirretrovirales. Para empezar, ¿qué son los antirretrovirales? Son todos aquellos medicamentos que han sido diseñados para interrumpir la replicación del VIH en el organismo. Reciben el nombre de antirretrovirales porque van dirigidos contra el retrovirus del VIH. Se han descrito reacciones de hipersensibilidad a múltiples, pero es abacavir el que más frecuentemente las produce, alrededor del 5%. La frecuencia de la toxicidad producida por los fármacos antirretrovirales es un problema creciente en los últimos años, debido, entre otras causas, a la mayor supervivencia de los pacientes, a la necesidad de realizar tratamiento de por vida y al gran número de fármacos disponibles en la actualidad, autorizados en muchas ocasiones de forma acelerada. Según un estudio suizo realizado en el año 2001, un 47% de los pacientes tratados sufren efectos clínicos adversos y un 27% alteraciones de laboratorio, siendo el 9 y el 16% de ellos respectivamente de grado importante. La toxicidad es la primera causa de interrupción y modificación del targa, superando el fracaso virológico y a la falta de adherencia. En un ensayo realizado por Riesler y Coles, de entre los pacientes con infección por el VIH y tratamiento antirretroviral, 11.4% pacientes al año presentan efectos adversos de grado 4. Es un riesgo vital. Los más frecuentes son las alteraciones hepáticas seguidas de neutropenia, anemia y alteraciones cardiovasculares. Aquí podemos ver en la tabla 1 y en la tabla 4 lo que son los efectos adversos que tienen la relación entre los diferentes ITIAN y las manifestaciones clínicas de la toxicidad mitocondrial. Por ejemplo, podemos ver que hay hiperlactemia y acidosis láctica, pancreatitis, miopatía, neuropatía, mielotoxicidad, lipodistrofia. Generalmente, los fármacos inductores son todos, en especial los D4T o los ZDB. Podemos ver que tienen efectos tardíos, como por ejemplo daño mitocondrial, hepatitis, lipodistrofia, nefrolitiasis e insuficiencia renal, osteopenia, necrosis ósea aséptica. Estas son nuestras bibliografías. Y pues eso sería todo y agradecemos que nos hayan prestado mucha atención y que les haya gustado y les haya sido de mucho interés nuestra exposición. Gracias.